Tipos de energía eléctrica. Según el cómo sea el valor de la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente, si ésta varía o no, podremos separar en dos tipos de energía eléctrica. Tenemos también corriente continua representada como CC o también llamada por su sigla en inglés DC por corriente directa. Cuando trabajamos con corriente continua, la diferencia de potencial o tensión entre los bornes de la fuente de energía no varía, se mantiene siempre constante y con la misma polaridad. Las fuentes de energía que usan corriente continua son los dispositivos acumuladores de energía, tanto como una pila o una batería, y los paneles solares también son fuentes de energía de corriente continua. Este tipo de corriente se representa con un tramo pequeño de línea continua más una línea de trazo debajo. Y la corriente continua tiene una polaridad definida y se mantiene siempre constante. Tiene un polo positivo que se representa en color rojo y se utiliza también el color rojo para este, y un polo negativo para el cual se utiliza el color negro y el cable también será negro. El otro tipo de corriente es la corriente alterna, representada con las letras CA o por su sigla en inglés con las letras AC. Para la corriente alterna, la tensión entre sus bornes varía constantemente, cambiando su valor, y también alternando su polaridad de positivo a negativo y viceversa, y es por esta alternancia que recibe su nombre de corriente alterna. Y la fuente de alimentación que nos entregan corriente alterna son los grupos electrógenos, son máquinas generadoras que nos entregan energía de corriente alterna. Y la corriente que nos vende la empresa provincial de energía EPEC es también corriente del tipo alterna. Por lo que tanto la acometida, el ingreso de energía que tenemos delante de la casa, como la tensión que tenemos en el enchufe de la pared o en una lámpara, son corriente de tipo alterna. La corriente alterna no tiene polaridad eléctrica definida, porque ésta cambia de positivo a negativo y de negativo a positivo de forma constante y lo hace muy rápido, 50 veces en un segundo. No tiene ni polo positivo ni polo negativo. En la corriente alterna los bornes se llaman fase, la cual se representa con la letra F o con la letra R. Para la fase debemos usar siempre el cable de color marrón para poder distinguirlo. La fase es la que alimenta la carga, la que lleva la energía desde la fuente hacia la carga. Y el neutro, que se representa con la letra N, es quien trae la corriente de vuelta a la fuente. Para el neutro siempre voy a utilizar el color celeste. A veces para la fase, para distinguir distintos circuitos o para distinguir algunas funciones que veremos más adelante, podemos utilizar, aparte del marrón, el color negro o el color rojo o los tres colores. Y la fase es quien lleva la energía de la fuente a la carga, o sea, es quien alimenta, y es el cable más peligroso, el que me puede electrocutar. Y el neutro, que es quien trae las cargas de vuelta a la fuente, y también debo tener cuidado con este cable porque también es capaz de darme la corriente con él. La corriente alterna se representa con el símbolo que vemos en la figura. Y la cantidad de veces por segundo que la corriente cambia de polaridad se llama frecuencia y se mide en hertz. La frecuencia de la corriente que nos entrega cualquier empresa de energía en todo el país, tanto como EPEC en Córdoba, es de 50 Hz. Esto indica que la corriente va a cambiar 50 veces en un segundo la polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo nuevamente. Para la corriente alterna, su tensión o diferencia de potencial varía constantemente tanto en su valor como en su polaridad, por lo que no hay valor definido real para su tensión. Por lo que, para resolver esto, existe un valor que se llama tensión eficaz, y es el que representa realmente esta corriente y con el que podemos trabajar.
Y para la electricidad domiciliaria, la tensión eficaz es 220 voltios o también se dice 220 voltios de corriente alterna. Por eso se pone VCA y es el valor representativo de esta corriente alterna y con el cual se realizan todos los cálculos que sean necesarios. Y además de clasificar las corrientes en corriente alterna y corriente continua, podemos decir también que la corriente alterna la podemos separar en dos partes también según la cantidad de fases que tenga el sistema. Podemos decir que tenemos una corriente monofásica porque tiene una sola fase y un solo neutro, donde a la fase la representamos con la letra F o también la podemos representar con la letra R mayúscula y utilizamos siempre el cable marrón para ella. Y para el neutro utilizaremos siempre el cable celeste y lo representaremos siempre con la letra N mayúscula. Cuando trabajamos con corriente monofásica, la tensión entre los bornes fase y neutro será siempre de 220 voltios de corriente alterna. Y tenemos también la corriente trifásica en la que EPEC nos provee 4 cables, 3 fases y un solo neutro, donde la primera de estas fases se llamará fase R y utilizaremos el color marrón para esta. Luego tendremos la fase S y le vamos a poner siempre el cable de color negro. Y la tercera de estas fases será la fase T y le vamos a poner siempre el cable de color rojo. Y como siempre, al neutro le pondremos cable de color celeste. Cuando vamos a medir la tensión eléctrica en un sistema trifásico, siempre lo hacemos entre dos de los 4 puntos que tenemos. Si medimos entre dos fases cualquiera, la tensión entre la fase R y la fase S es de 380 voltios de corriente alterna. Y la diferencia de potencial entre la fase R y la fase T, la BRT, es también 380 voltios de corriente alterna. Y la tensión eléctrica que mediremos entre la fase S y la fase T será 380 voltios, como siempre que medimos tensión entre dos fases cualquiera. Y si medimos la diferencia de potencial entre una fase cualquiera y el neutro, tenemos tensión entre fase R y neutro, VRN, igual a 220 voltios de corriente alterna. La tensión entre la fase S y el neutro N, o sea BSN, es también 220 voltios de corriente alterna. Y la tensión entre la tercera fase, la fase T, y el neutro N, VTN, también será igual a 220 voltios de corriente alterna. En un domicilio chico o en uno mediano, y también en pequeños comercios utilizaremos corriente alterna de tipo monofásica. Y en domicilios que tengan grandes consumos o comercios o talleres o industrias grandes que consumen mucha energía, se utiliza sistema trifásico.